Buenas noches a todos. Hoy nos toca hablar de los sujetos del derecho internacional público. Como ya miramos, ¿verdad? En el material clase tenemos nosotros el tema que son sujetos del derecho internacional público. Entre ellos nosotros tenemos diferentes tipos de sujetos. En este caso, los primeros son los estados y tenemos otros sujetos internacionales que los vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Quería compartirle que dentro del contenido nosotros vamos a estar hablando de la doctrina, en este caso vamos a estar hablando eh, de la doctrina de la personalidad del derecho internacional público, cómo se reconocen los estados, cuáles son son la pronunciamiento o la forma que se pronuncia la comunidad internacional con respecto al reconocimiento de un estado o los diferentes estados, cómo reconocen a otros estados, los diferentes tipos de estados, los elementos constitutivos del estado, los derechos que tienen los estados en sí y los deberes que tienen los estados, y vamos a estar hablando también de algunos poderes o atribuciones que tienen los estados. Para comenzar, en esta noche vamos a comenzar hablando de qué es la personalidad internacional de los estados, en este caso. ¿A qué nos referimos sobre personalidad internacional de los estados? Bueno, para comenzar, nosotros estamos hablando, en este caso, de la capacidad que tienen como titular de derechos y obligaciones a nivel internacional los estados. Eh, a esto me estoy refiriendo de que los estados tienen una responsabilidad a nivel internacional y una responsabilidad interna entre ellos. Interna me estoy refiriendo dentro del ordenamiento jurídico y a la vez también en la comunidad internacional con respecto al ser reconocido, al tener en este caso los elementos esenciales que son soberanía, responsabilidad, independencia, capacidad de actuar como Estado. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de personalidad jurídica internacional. Entonces, ¿qué es la personalidad internacional de los Estados? Bueno, la personalidad tiene que ver con los elementos esenciales que le atribuyen su existencia en el derecho internacional. Uno de ellos, primero, antes de hablar de esos atributos, tendríamos que decir que debe estar el reconocimiento de los diferentes tipos de estados que existen. Una vez que existe el reconocimiento de este estado, el reconocimiento que tienen los elementos esenciales, como es población, como es territorio, y en este caso las leyes que están dentro de su ordenamiento jurídico enlazadas y relacionadas con el derecho interno y con el derecho internacional público. Para hablar de la personalidad del derecho internacional de los estados se necesitan tres elementos esenciales. Uno de ellos es el principio de efectividad, que para poder ser reconocido como estado debe de tener efectividad tanto interna como externa. Esto se basa no solamente dentro de su regulación, sino dentro del reconocimiento del pueblo mismo, que lo primero que deben de ver es que el pueblo, las personas que están dentro de esa región, reconozcan en este caso la efectividad de ese Estado. Y la efectividad tiene que ver en este caso que sea un Estado, en este caso soberano, o un Estado que se correlaciona en este caso con los diferentes estados que lo rodean, eh, que es reconocido dentro de la comunidad internacional, que es suscriptor de acuerdos en diferentes tipos de órganos internacionales o organizaciones internacionales y que participa dentro de los movimientos de la organización internacional, en este caso las Naciones Unidas, en este caso puede ser en organismos internacionales de las Naciones Unidas, en este caso puede ser a través de la OMC, a través de los derechos humanos o con acuerdos regionales a través de diferentes tipos de organismos internacionales, puede ser el Pacto Andino, el DR-CASTA en este caso, o pudiera ser el Mercosur, que este Estado tenga esa efectividad de involucrarse y responder en diferentes instancias, en diferentes aspectos dentro de la comunidad internacional. Entonces, la efectividad no tiene que ver solamente con el reconocimiento interno, sino también con la efectividad que el Estado tenga dentro del derecho internacional.
Otro de los elementos que miramos nosotros es el ejercicio de las facultades o las capacidades que Mm. tienen en este caso los estados. Cuando hablamos de estas facultades, estamos hablando de independencia, estamos hablando de la capacidad de elección, estamos hablando de la capacidad de reorganizarse, a la capacidad en este caso, de pensamiento y a las libertades individuales como Estado y a las libertades individuales que los sujetos que están dentro de este Estado puedan tener. A eso nos estamos refiriendo a las facultades de ejercicio dentro del Estado, que puede existir este respeto a los derechos, derechos que tutelen a estos ciudadanos dentro de ese Estado. Otro de los elementos que nosotros estamos viendo son las capacidades para responder ante actos ilícitos. Esto tiene que ver con las responsabilidades de los estados, con el ordenamiento interno y con el ordenamiento externo. En este caso, la regulación en este caso podríamos hablar de delitos, ¿verdad? Cómo el Estado responde a diferentes circunstancias para reorganizar, reordenar tanto su derecho interno como delitos internacionales que están regulados a través de convenios, a través de tratados y el Estado tiene que responder de acuerdo al derecho internacional y de acuerdo a alguna carta en este caso o de acuerdo a algún convenio bilateral a esa parte ilícita de los delitos o a esa parte de incumplimientos que algunas personas, algunos sujetos o algunos elementos dentro del Estado, en este caso personas, cometan algunos delitos. Entonces, el Estado para que pueda ser reconocido tiene que tener también esa capacidad para responder. Esa es la parte introductoria. Antes de seguir, quiero escucharles, darle la palabra a cualquiera de ustedes que esté dispuesto a dar un aporte antes de seguir. Tengo un ejemplo para esto, pero quiero escucharlo a ustedes. Ok, ya que están bien participativos, ¿verdad? Bien atentos. El ejemplo en esto, dentro del reconocimiento de la personalidad de los estados, eh, tenemos varios estados ahí dentro de la diapositiva, hay varios ejemplos. Y hay un estado ahí, y voy a decirlo, para en el tiempo en este caso de la conquista, a través de los diferentes tipos de reinados que existían, ¿verdad? Como el de España, el de Inglaterra y el de Francia. En ese proceso colonial de conquista, se fueron formando varios estados que se fueron encontrando. Algunos tomaron la forma de organización a través de colonias, otro a través de vicerreinato, en este caso, o reinados pequeños dentro de los territorios, otros a través de un proceso de gobierno federal. Lo cierto es de que cualquiera de esas formas que se tomaran necesitaba no solamente eso, sino que hubiera un grupo de personas dentro de ese estado que sirviera para ordenar el ordenamiento jurídico de esa organización, de ese nuevo Estado, y tenía que tener estos tres elementos esenciales, como son el principio de efectividad, la capacidad de responder ante el derecho interno y ante el derecho internacional, el ejercicio de las facultades, en este caso con la capacidad de celebrar, en este caso, tratados, convenios o acuerdos, en este caso podríamos hablar con el reinado español o con el reinado en este caso de Inglaterra, ¿verdad? Dependiendo donde hayan sido conquistadas algunas regiones. Y también con respecto a la capacidad de responder actos o conflictos. Recordemos que en el tiempo del colonialismo, en el caso de Nicaragua, le respondíamos nosotros a la corona española. Y aquí había un tipo de junta o un tipo de personas que estaban dirigiendo, en este caso, la política interna de Nicaragua en ese contexto, a nivel centroamericano también y que tenían a una persona que hacía papel de gobernador, que gobernaba dentro de cada uno de los territorios y decían que pertenecían a la corona española. Posteriormente entramos a una etapa que es la etapa de la independencia y para poder ser reconocido en ese proceso de independencia necesitábamos los elementos que tenemos en esta clase, que es población, territorio y leyes que regulen ese estado, pero basado en estos tres principios básicos que tienen que ver con el principio de efectividad, que nosotros, al igual que los demás países centroamericanos,
tuviéramos una capacidad de respuesta, tanto a nivel nacional como internacional. Y también con respecto al ejercicio de las facultades. Ok. Nosotros tenemos también que el derecho internacional clasifica a los estados como sujetos del derecho internacional público. Y dentro de eso tienen algunos aspectos morales del derecho público. Dentro de esos aspectos morales, nosotros tenemos, en este caso, los elementos que nosotros conocemos, que nos han enseñado en Introducción al Derecho, los elementos modernos incluso en Introducción al Estado, o las clases de Teoría General del Estado, nos ha enseñado los elementos modernos de Teoría Generalmente del Estado, que tiene que ver con territorio, soberanía, y en este caso con leyes que regulan un espacio eh, aéreo específico de territorio. Lo cierto es que estos son principios morales. Hay un exponente del de la teoría general del Estado, yo ya lo he mencionado en algunas ocasiones, se llama Max Weber. Max Weber es uno de los exponentes modernos de la teoría general del Estado, y Max Weber se basa en el pensamiento o su filosofía del pensamiento con respecto a la creación de los estados, es el pensamiento aristotélico, que nosotros lo miramos más adelante aquí en este material clase, que tiene que ver con la metrópolis, con la creación de los estados, de las ciudades. Lo cierto, yo decía, una de las clases anteriormente, yo decía que cuando Aristóteles visualizaba esta teoría de la metrópoli, no se refería a las ciudades en sí, sino que él estaba viendo dentro de un contexto de los romanos. Engel Cano, te escucho, dime. Yo tengo una pregunta, licenciado. Entonces, al momento de que se crea un estado, tiene cómo responder. Él elige junto con sus normas internas y es libre de decidir si se forma un estado democrático, dirigido por una presidencia o monárquico. No sé si me expliqué bien. Ok, yo te voy a contestar. Estoy hablando de Max Weber. Lo invito a que busquen la obra de Max Weber. Para el derecho internacional público, hay diferentes formas de constituir Estado. Ahora en el derecho moderno del derecho internacional público, nosotros encontramos de que los estados pueden ser república, pueden ser monarquía, pueden ser como algunos modelos que tenemos aquí nosotros, pueden ser estados confederados. eh, Anteriormente, voy a decir esta palabra, anteriormente se consideraba anteriormente, digo esto, en el derecho internacional público años atrás, ¿verdad? Eh, Cuando se hablaban podríamos decir nosotros, estados fallidos, se llamaban estados fallidos y le llamaban en este caso, también ya para en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya nosotros mirábamos algunas otras formas, ya no le decían estados fallidos, sino que le decían, y en este caso, se llaman, bueno, normalmente nos catalogan dentro de ese modelo a nosotros, pues para hacerle claro, y a otros tipos de estados, como en el caso anteriormente de Venezuela y como en el caso anteriormente de Cuba, en esa forma de estado según algunos sujetos del derecho internacional, no todos, algunos sujetos del derecho internacional, pero esa forma que nos catalogan algunos sujetos del derecho internacional, ahora se ve como una nueva forma de organización de Estado. Entre ellos nosotros tenemos el modelo de los rusos, tenemos el modelo también de Corea del Norte en este caso. Entonces, digo esto porque la concepción internacional ha cambiado, el pensamiento internacional con respecto a los estados se ha venido modernizando. Entonces, normalmente antes se hablaban de dictadura, que es la palabra que quiero que ustedes entiendan. La dictadura en los años 60 para el derecho internacional, eran estados fallidos, para que ustedes me entiendan.
estructuras organizacionales que no estaban formadas. Pero ahora Max Weber, que es uno de los grandes exponentes de la teoría general del Estado, junto con el derecho internacional moderno público, eh, clasifica los modelos de dictadura como dictaduras diplomáticas. Y dentro de la dictadura diplomática, en una de las clasificaciones, tenemos el ejemplo de Rusia. Entonces, el derecho internacional público ahora clasifica de esa manera, y digo esto porque ya se ve como una nueva forma de organización de Estado. Eh, Quiere decir que los estados, porque eso es lo que nos enseña esta clase, los estados se van a organizar según el modelo que ellos consideran aplicable. En el caso de nosotros, desde que nos independizamos, nosotros, los nicaragüenses, ¿verdad? Y así nos miró la comunidad internacional y así nos miramos nosotros, nos consideramos república porque estamos bajo un modelo de elecciones presidenciales, estamos bajo un modelo de poderes del Estado. Entonces nosotros estamos bajo el modelo de república, en el caso de nosotros, Nicaragua. Hay otros estados que están bajo otros modelos. Entonces, cada estado elige, Profe, yo creo que a eso se le llama república presidencialista. sí, claro que sí, María Victoria. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que hay diferentes formas ahora de organizar los estados, que antes, para los años 60, los años 48, se consideraban de otra manera. Ahora ya se ha venido modernizando, se ha venido cambiando la mentalidad de la comunidad internacional y se ha venido aceptando otras nuevas formas de gobierno que anteriormente no se miraban muy aptas para la comunidad internacional. A eso es lo que yo me quiero que entiendan y por eso decía que Max Weber es uno de los grandes exponentes de esta teoría general del Estado. Si bien es cierto, los aspectos morales, que son los elementos esenciales de la conformación de un territorio, Max Weber dice que los estados tienen aspectos morales, aspectos sociológicos, aspectos psicológicos que tienen que ver con eso. Y más adelante nosotros vamos a ver alguna forma de creación de estados. Lo cierto es de que en la historia nosotros hemos visto modificaciones de algunas estructuras, como en el caso de la Unión Soviética, que viene más adelante en una de las diapositivas en otra forma ahora de organización. Ya no lo miramos como Estado federado, sino con otra forma de organización. Y lo vamos a ver en su momento para discutirlo. Entonces, uno de los elementos de los sujetos del derecho internacional público que deben de tener los estados es la parte moral. Y la parte moral está acompañada del territorio, de la soberanía, de la parte política y la parte económica, que vamos a ir viendo algunos de ellos elementos donde voy a detenerme en su momento. Nosotros tenemos aquí otros sujetos del derecho internacional público. Decíamos que los primeros son los estados, pero tenemos también otros sujetos. Dentro de esos otros sujetos, nosotros tenemos los organismos financieros a nivel internacional. En este caso tenemos el Banco Mundial, el Fondo Monetario, tenemos en este caso la Organización de Comercio, tenemos cooperaciones y desarrollos económicos a nivel internacional. Entonces, miramos que los estados solamente son uno de los elementos, o sea, sería en este caso los primeros sujetos del derecho internacional. Después entran las organizaciones internacionales y dentro de las organizaciones internacionales nosotros tenemos las organizaciones económicas y financieras a nivel internacional. Dentro de ellos están aquí, tenemos nosotros el Banco Mundial, el Fondo Monetario, entre otros. También tenemos nosotros organizaciones regionales de integración. Esta palabra integración, tenemos nosotros aquí la Unión Europea. No es lo único, también vemos ahí nosotros también lo que es el Mercosur, en este caso la comunidad andina, el CAN. Tenemos también en este caso, podríamos hablar nosotros dentro de la forma de organización los países del ALBA también. Entonces, todo organismo internacional que exista o forma de organización internacional entraría aquí dentro de las organizaciones internacionales como segundo sujeto del derecho internacional. También tenemos dentro de estos sujetos del derecho internacional nosotros organismos de seguridad y defensa a nivel internacional que han nacido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Otros han nacido
o se han originado también a causa de la Primera Guerra Mundial. Aquí están solo algunos, pero existen otros. En este caso estamos hablando de un tratado de acuerdo. En este caso, este tratado de acuerdo, que nosotros lo conocemos como la OTAN, se conoce el Tratado del Atlántico Norte, es una organización de países que pertenecen con el objeto de defender, en este caso, la estabilidad regional. No es la única. Nosotros tenemos también a nivel de organización, tenemos el G7, tenemos el G20, eh, tenemos otros organismos que están compuestos en materia de seguridad a nivel internacional y otros organismos que están compuestos en materia de economía. Entonces, esos organismos también son parte del derecho internacional y son clasificados como sujetos del derecho internacional. Tenemos también algunas organizaciones especializadas, en este caso tenemos para la migración, en el caso del Consejo Europeo, tenemos también en este caso la OMA, la Organización Mundial de Aduana, en este caso, tendríamos nosotros la OMC, la Organización Mundial de la Salud, y también la Organización Mundial de Comercio, en este caso, que son parte de los organismos internacionales como sujetos del derecho internacional. Eso serían ellos clasificados como especialidades técnicas dentro del derecho internacional. Tenemos otro sujeto que es la Santa Sede de la Iglesia Católica. La Católica aparece ya meramente constituida como un Estado, entra en conflicto, en este caso, con un país para que lo reconozca. Estamos hablando basado a la Orden de Malta, en este caso. La Orden de Malta es también otro de los elementos del derecho internacional, donde se reconoce a través de un grupo de países, en este caso, y establecen la sede en Roma. En este caso, nosotros estaríamos hablando que para cuando Hitler quiso invadir porque Hitler llegó hasta la puerta de la Iglesia Católica, en este caso los alemanes, ¿verdad? Quisieron invadir la Santa Sede en su momento. Ya la Santa Sede, la historia nos revela que tenía en este caso, Hitler le tenía un temor a la Iglesia Católica, porque no solamente era un organismo religioso, sino también un gobierno, un Estado. Y era un Estado reconocido como un organismo internacional. Entonces no estaba atacando solamente a un Estado normal, sino a un Estado sujeto del derecho internacional público. Llegó a invadir toda la ciudad, pero no tocó la iglesia, llegó hasta la puerta de la iglesia. Y la historia nos revela que tanto el padre en esa época estaba esperando que entrara Hitler, le tenía un poco de temor a Hitler, pero Hitler también le tenía temor a la iglesia. No llegó hasta ahí, llegó a la puerta de la iglesia y no logró invadir a la iglesia, pero porque sabía que le iban a caer diferentes organizaciones internacionales que estaban en la época ya formadas, bloques económicos, bloques militares que estaban formados, uniones, en este caso militares que estaban formados, que de por cierto ya estaban en alianza en el continente europeo tratando de mitigar en este caso el desastre de Alemania. Ya ahí miramos la participación de la URSS, en este caso, miramos la participación de los Estados Unidos, donde ellos se alían en conjunto con los demás países europeos para poder eliminar a los alemanes, ¿verdad? Que en ese entonces tenían un propósito de conquistar a toda la nación. Dime, María Victoria. Sí, también tenemos, como lo dijo usted, la Orden de Malta y la Santa Sede, pero también tenemos, pienso, ¿verdad? El Comité Internacional de la Cruz Roja, maestro. Sí, el Comité Internacional de la Cruz Roja es uno de los organismos sujetos del derecho internacional. Eh, También, eso nació, se constituyó ya para la Segunda Guerra Mundial, porque primero estábamos hablando de la Media Luna Roja, y estábamos hablando de los primeros derechos de víctima de guerra en ese momento, ¿verdad? Que nacen los primeros derechos fundamentales sobre la guerra. Ya después miramos los derechos universales, que son los segundos y los de la tercera generación, que hoy lo tenemos en práctica ya, podríamos decir nosotros, codificado en el derecho interno, ¿verdad? Libre Sí, expresión, como lo, libertad de pensamiento, todos esos derechos que nosotros tenemos en la Constitución. sí, en los crímenes de lesa la humanidad y también los genocidios y los crímenes de guerra.
Sí, recordémonos que esos crímenes de lesa humanidad ya están sujetados, ¿verdad? O se ve perfilado en el derecho internacional en cuanto a los derechos humanos. Y las Ujú, cartas de las Naciones Unidas establece que cuando hay crímenes de lesa humanidad, que es uno de los ujú. elementos que miramos aquí, la comunidad internacional interviene en ese aspecto, ¿verdad? Lo que es el elemento de la soberanía, ahí entra, ¿cómo le voy a decir? Ver hasta qué grado su pueblo responde o protege, ¿verdad? A las personas que están dentro de ese territorio, en sus derechos fundamentales. Cuando se cierre la sesión, porque me quedan 10 minutos, cuando se cierre la sesión vuelven a ingresar. Espero que ya se hayan anotado en la asistencia, ¿verdad? Su nombre completo y me dicen presente, su nombre completo, presente, eh, para anotarlo, porque tengo 26 y somos más de 26 en este grupo, o sea, en la clase de Derecho Internacional. Y la asistencia cuenta para eso. Tenemos otro de los puntos aquí que tiene que ver con las fusiones de los estados. Eh, estas fusiones de los estados, tenemos un ejemplo nosotros que más adelante lo vamos a ver y lo miramos con la creación de la Unión Soviética, la URSS, donde varios estados se unieron en el momento para crear un nuevo estado, una nueva organización a nivel mundial. Entonces, la fusión de los estados tiene que ver con el objeto de crear una nueva plataforma o un nuevo estado, con independencia, con personalidad, con elementos esenciales que gobiernan. Y hablo de este elemento de la URSS porque más adelante lo vamos a ver cuando se separa, ¿verdad? La Unión Soviética, uno de los países que firma la separación de la Unión Soviética es Ucrania. Y es uno de los elementos ahorita que nosotros miramos en el derecho internacional, el problema ucraniano-ruso. Entonces, no es un problema de ahorita, si nos vamos al tiempo de la historia, desde el tiempo de Hitler, Hitler había conquistado todas esas regiones y esos países, incluyendo Ucrania, habían llegado judíos a esos países. Cuando ya aparece Stalin, que es el que crea la Unión Soviética, Stalin hace una limpieza a nivel región, a nivel de la región, con respecto a los judíos. Y uno de los países que se ha involucrado en esa limpieza de judíos es Ucrania. Y los judíos que estaban dentro de Ucrania no querían anexarse a la Unión Soviética, no querían en su momento. Cuando Stalin hace la limpieza de esos judíos, el pueblo que se encontraba ya originario de la región se anexa a la Unión Soviética y pertenece a esa unión como tal. Cuando cae en 1990, la Unión Soviética como tal, el bloque soviético, nosotros miramos que uno de los países que firma para salirse de ese tratado es Ucrania. Y hoy en día miramos nosotros que Ucrania apela a independencia y habla solamente de los elementos constitutivos eh, de la Segunda Guerra Mundial y no reconocen que históricamente han pertenecido al bloque soviético y pertenecían antes incluso a la región como tal, a un reinado de los visigodos. Si nos vamos a la historia, en este caso a la primera etapa de la Edad Media, había un reinado visigodo y el reinado visigodo actualmente es el reinado ruso, o sea, ¿dónde está Rusia? Todos esos países pertenecían a esa corona de los visigodos. Los visigodos eran contrarios al movimiento católico, a la iglesia católica. Por eso nosotros miramos actualmente que ahí al lado de Rusia está la otro homólogo del Papa, digamos en este caso, de la iglesia ortodoxa. Entonces, todo eso es un aspecto histórico, religioso, donde ellos han estado dentro de un bloque económico desde un reinado, después posteriormente en la Unión y ahora pues que han tenido desde los 90 hasta esta fecha una independencia y es uno de los propósitos que nosotros miramos que es anexar a Ucrania, en este caso a Rusia. Entonces, ese es un conflicto, como dice mi sobrinito, tengo un sobrinito que cuando lee historia dice que está histérico entonces es un conflicto histérico
Lo cierto es de que históricamente han pertenecido ellos a la Unión Soviética, a la parte rusa. Entonces, esto de la fusión de varios estados viene a crear o desestabilización, o sea, se desestabilizan las economías de los diferentes órganos o de los diferentes subestados que pertenecen a ese estado, o vienen a formar un nuevo bloque económico con capacidades de respuesta a nivel internacional. Eh, Podríamos hablar nosotros también de la Gran Colombia, o sea, para que no miremos que solo estamos hablando de la parte histórica de los soviéticos, sino la Gran Colombia también. Y uno de los países que pertenecían a la Gran Colombia, ya nosotros hablábamos, era Panamá. Teníamos Panamá, teníamos ahí a Venezuela, a todos esos países que estaban cercanos a Colombia, dentro de los reinados. En ese entonces, cuando hablaba de los diferentes vicerrenatos que habían en la región, la Gran Colombia era un vicerrenato también de una de las coronas en este caso. Posteriormente se independizaron, ¿verdad? Entonces se fueron modificando. Entonces vamos viendo que los estados se van modificando y van transformándose a lo largo de la historia. Podríamos hablar nosotros de la Unión Centroamericana dentro de esa modificación, cuando eh, a nivel centroamericano eran colonias, éramos colonias en este caso a nivel centroamericano del reinado español, y con la independencia logramos nosotros separarnos de ese contexto, ¿verdad? Y nacer como estados independientes, como repúblicas independientes, en este caso El Salvador, Guatemala, Nicaragua, ya con la acta de independencia, que ahora nosotros tenemos estos elementos esenciales. Para poder ser reconocido a nivel internacional necesitamos estos elementos más otros que vamos a ver más adelante. Eh, Dentro de esos elementos, ya decíamos, está la concepción del derecho moderno de Estado, que tiene que ver población, territorio, gobierno y soberanía. Bien. Este elemento de soberanía actualmente moderno tiene que ver con la capacidad de relacionarse, con la capacidad de responder a nivel internacional y a nivel nacional. Voy a explicarlo de manera breve. Para el derecho internacional público, la soberanía no tiene que ver solamente con los elementos sociales, con los elementos económicos, con los elementos culturales, con los elementos políticos de ese Estado. Tiene que ver también con la capacidad de respuesta, con la capacidad de relación que ellos tienen, con la capacidad de mantener a ese Estado. Por eso cuando se discute, cuando se habla de un Estado si es soberano, lo primero que se discute es la capacidad de esa forma de organización de ese Estado, y la capacidad de ese gobierno, si tiene la capacidad de administrar, en este caso diríamos sostener los elementos esenciales que son salud, seguridad, eh, vivienda, comercio. Entonces, cuando se dice que están frente a un Estado que se reconoce, es porque tiene todos esos elementos. Entraríamos en el ejemplo de que cuando uno es padre de familia y tiene la capacidad de mandar, ¿verdad? Muchas veces dicen los hombres en la casa, yo soy el que mando en la casa, pero la que lleva el sustento, la que lleva la comida, la que provee para la casa es la mujer, ¿ya? Entonces, realmente, ¿quién gobierna en la casa? La mujer, porque tiene la capacidad económica de sostener el hogar. En el ejemplo de aquel hombre, ¿verdad? Que solamente dice, yo soy el que mando, pues. Así pasa con los estados. Entonces, a Ujú. nivel internacional se reconocen a los estados cuando se dice que el estado es soberano, cuando tiene esa capacidad interna de poder sostener, o sea, de brindar alimentos, de brindar salud, de brindar seguridad, de brindar estas garantías básicas y esenciales que necesita el pueblo. Para eso, la comunidad internacional dice, es un estado soberano que tiene relaciones internas y relaciones externas con la comunidad internacional. Entonces, a eso también va acompañado la aceptación que el pueblo hace, ¿verdad? Y la manifestación popular que el pueblo realiza. Nosotros hemos visto en Ecuador ahorita la institución del presidente, ¿verdad? Pero históricamente han destituido alrededor de 9 presidentes, según estaba viendo, y en uno de ellos destituyeron a una persona que no tuvo la capacidad económica para sostener conflictos internos. Entonces, ¿cuándo se reconoce que un Estado es soberano? Cuando tiene esa capacidad de resolver internamente cualquier conflicto, a nivel internacional resolver cualquier eventualidad, o aportar algunos elementos a nivel internacional. Tenemos nosotros en el caso del COVID, antes que se venza, vuelven a entrar.
Miramos que Nicaragua pudo resolver en medio de una pandemia, en medio de una situación económica, pudo salir al frente, un país de la región centroamericana, y mantener su economía estable en ese contexto eh, internacional, diríamos nosotros, de una peste internacional. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Bueno, que tiene capacidad Nicaragua como Estado. Entonces, la capacidad, la soberanía no solamente se mide con los elementos que le decía anteriormente, con lo cultural,